Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Marcos Bejarano Gutiérrez y quería continuar con la serie de videos acerca del tema de criptojudíos. Como empecé el video anterior, les pido disculpas porque el español no es mi idioma primario. En el libro que escribí, Judíos Secretos, Secret Jews, el primer capítulo se concentra en la historia de los judíos de la península Iberia, lo que hoy en día llamamos España y Portugal. Y el propósito de este capítulo es establecer históricamente cuándo se encontraron los judíos en España, acuerdo a arqueología y documentos históricos. Hay muchos pensamientos que judíos existieron en la península mucho más antes que eso, pero la arqueología nos dice que el primer punto en que podemos probar que había judíos es en el siglo 3 o 4 de lo que decimos la era común, the common era en inglés. Y sabemos eso porque encontraron grave markers, parte de cuando una persona es enterrada, que claramente indica que la persona que murió era una persona judía. También sabemos que había judíos en el siglo IV porque tenemos las escrituras de la iglesia, porque hubo una convención, por decir, una junta de obispos y sacerdotes, se me hace que es la palabra correcta, en la ciudad de Elvira, y en el año 303. Y una de las cosas que ellos hablan es acerca de el contacto que de la perspectiva de la iglesia era demasiada con judíos. Había cristianos que aparentemente se estaban casando con judíos, había cristianos que iban a judíos, y eso durante la época romana, que iban a judíos para que ellos oraran por ¿cómo se dice? La cosecha, para que fueran bendecidos. Había mucha interacción social, comían juntos. En ciertos casos judíos tenían esclavos o sirvientes que eran cristianos, y de la perspectiva cristiana era muy problemático esto. No querían que hubiera ese tipo de interacción, querían que las líneas fueran muy definidas. Entonces sabemos que la comunidad judía estaba ahí desde ese tiempo, y es muy probable, yo creo, que había judíos antes de eso. Pero lo que, como traté de explicar en el principio, en el primer video, es que estamos enfocados en lo que podemos demostrar a lo más posible. Leyendas, etcétera, podemos hablar a lo mejor en otro video. Pero la comunidad judía continuó creciendo en los siglos 4 y 5. Y eventualmente sabemos que el Imperio Romano empezó a sufrir muchos complicaciones, porque hubo lo que se dice las invasiones de los en inglés es barbarians, los tribus del este, los godos y visigodos, etcétera, que entraron al Imperio Romano y eventualmente causaron mucho daño al sistema de gobierno del Imperio Romano. Y muchos de los godos, de los visigodos, se quedaron en la área del sur de Francia y en España. España es el término que los romanos usaban. Entonces, eventualmente establecieron un reino que era independiente, pero a cierto punto también tenían que tener fidelidad a lo que quedaba del Imperio Romano, pero eso eventualmente cayó, y el Imperio Romano en el oeste cayó, y simplemente continuó el Imperio Romano en el este, lo que decimos en inglés the Byzantine Empire. Y abajo de los visigodos, la vida judía empezó a cambiar, porque eventualmente los visigodos para ese tiempo eran cristianos, pero eran cristianos de la forma Arian,
no sé cómo se dice en español, pero era un tipo de cristiano. Y cuando ellos se convirtieron a lo que hoy en día se llama Chalcedonian Christianity, o el catolicismo, como lo conocemos hoy en día, sus perspectivas sobre judíos cambiaron. Y en el siglo 7, que son los 600 de la era común, empezaron a tomar mucho más aspectos negativos. El rey Sisbut, que era un visigodo, ordenó que todos los judíos en su reino escogieran ser expulsados o convertirse al cristianismo. Y de acuerdo a varios documentos que tenemos, aparentemente la mayoría de la comunidad judía se convirtió al cristianismo. Acuerdo a un historiador musulmán, un árabe, hasta 90,000 judíos se convirtieron al cristianismo. Sabemos que esas conversiones no eran, como se dice, sinceras, porque en la ciudad de Toledo hubo muchas convenciones, reuniones o conferencias, no sé cómo se dice, de otra vez obispos, sacerdotes, que sobre muchos años, muchas décadas, hablan acerca de esta cosa, este problema, que había judíos que continuamente practicaban el judaísmo en una forma o el otro, y se suponía que esas personas ya eran cristianos, pero como quiera celebraban el Pesach, la Pascua, hacían la circuncisión, la Brit Milá de sus hijos, no comían ciertas comidas en acuerdo con las leyes de Kashrut, etc. Y este era un problema que continuó existiendo por mucho tiempo. Entonces, el hecho que tienen que escribir esto muchas veces indica que la razón por la cual se convirtieron era simplemente para quedarse en el reino. Y es también posible que otros judíos vinieron de otras partes del Imperio Romano o diferentes áreas, a lo mejor del norte de África, pero eventualmente la población judía continuó a existir y crecer, y eventualmente en el siglo 8, en el año 711, hubo la invasión de musulmanes del norte de África. Y lo que pasó para la comunidad judía fue muy interesante, porque de la perspectiva de los musulmanes que conquistaron, la comunidad judía era una alancia natural, por decir, porque los musulmanes que invadieron eran pocos en números. El ejército visigodo los conquistaron, ganaron la batalla, los musulmanes contra los visigodos, y el control central que tenía el reino visigodo cayó muy, muy fácil. Y muchas veces los musulmanes ponían a judíos como los que estaban encargados de las ciudades que conquistaban, y ellos continuaban hacia el norte. Y había cierto entendimiento entre judíos y musulmanes, porque primeramente los dos eran la minoría, los dos eran grupos de minorías. Había conexión a cierto punto de religión, porque en muchas maneras sorprende a mucha gente, pero en ciertas áreas el Islam tiene mucho más, es mucho más cercano, por decir, al judaísmo. Y como los dos grupos, por decir, también vienen de grupos seméticos, así es la palabra, se me hace, semitas, hay en inglés es kinship, es como cierto familiarización, una conexión de familia, por decir, entre comillas, no que son familias, pero es una conexión, como por decir, una persona que es de Latinoamérica, de un país, y hay otra persona de otro país de Latinoamérica, vienen a Estados Unidos, muchas veces tienen más conexión entre ellos mismos de otra persona que no sea de conexión o orígenes de Latinoamérica. Entonces los judíos encontraron
ambiente estable abajo de los musulmanes a cierto punto. Y eventualmente, para el siglo IX y X, la comunidad judía tuvo una época, y hasta podemos decir hasta el siglo XI también, una época de oro, por decir, lo que decimos en inglés, the golden age of Jewish Spain, porque abajo de un hombre que se llamaba Hasdai ibn Shaprut, un judío que era un doctor, un médico, y también sirvió en administración del calif Abed el-Rahman el tercero, que era el calif de Córdoba. Hasdai ibn Shaprut pudo traer judíos, académicos, escolares, rabinos de otras partes del mundo a Córdoba. Y lo que hizo es que empezó como un renacimiento, por decir, de estudios de gramática, de estudios talmúdicos, del Talmud. En ese tiempo la comunidad judía en el oeste, en lo que hoy en día es Irak, en los yeshivot de Pumbedaita, Nehradea, Sura, etc., estaban empezando como a decaer. Y lo que pasó es que ciertos escolares, con las cuestiones políticas, etc., de entre los diferentes reinos musulmanes, ciertos judíos se fueron al oeste para, pues por decir, para mejorar su vida, nuevas oportunidades. Y los judíos de España, como Hasdai ibn Shaprut, tomó ventaja de eso, trajo los que pudo y creó un ambiente donde se pudo crecer, como decir, un judaísmo español, por usar esa palabra. Y hay muchos nombres muy famosos como Yehuda Halevi, un gran rabino, filósofo y un poeta, Ibn Ezra. Hay muchos como Salomón Ibn Gabirol, que lo conocemos por filosofía y también por oraciones que oramos en el Sidur, el Adon Olam, por ejemplo. Donash Ibn Labrat o Ben Labrat, que escribió el Deroi Yikra. Muchas otras personas que estuvieron a ese punto en la historia de los judíos de Iberia. Y esa historia, ¿cómo se dice? Llega a un punto hasta que se encuentra la persona que se conoce como el judío más famoso de Iberia, es de Rambam, el rabino Moshe ben Maimonides, como decimos en inglés. Y en ese punto empiezan a decaer la situación judía abajo de los musulmanes, porque otro grupo de musulmanes entran y toman control, son los almohades. En inglés he dicho yo que los almohades son, por ejemplo, como los de ISIS, los que se encuentran hoy en día en el Medio Oriente. Es una versión de Islam muy radical, muy fundamentalista, muy violentos, y causaron la persecución y la conversión forzada de muchos judíos una segunda vez, porque se recuerdan que la primera conversiones forzadas fueron abajo de los visigodos, y por la segunda vez hubo esta persecución en el norte de África y en Hispania, en las partes que controlaban los musulmanes. Y entonces dicen, hay ciertos escolares que piensan hasta que la familia de Rambam fueron forzados a convertirse al Islam. Es muy controversial eso, pero en cualquier caso una conversión bastante fuerte. Y el Rambam escribe una carta que se llama Igeret Hashamad, acerca una carta sobre las persecuciones, porque había judíos en el norte de África que también se convirtieron al Islam. En el caso de los judíos de España, o de España y Portugal, en el futuro, era conversión a catolicismo, cristianismo, pero en este caso era convertirse al Islam, que forma lo que decimos es el cripto judío, pero en el caso de los musulmanes o de Islam. Entonces es muy interesante porque hay muchas conexiones entre los dos casos, pero la razón por qué pongo tanto énfasis en esto es porque quiero
explicar por qué para el siglo XIV, a los fines del siglo XIV, tantos judíos se convierten al cristianismo, y una de las razones es por cual ya había no sé si se dice precedente, un ejemplo que se podía ver en el pasado, abajo de los musulmanes, abajo de los visigodos, que una opción era convertirse y la intención era hacerlo por un tiempo. Eso era lo ideal, y después eventualmente regresar al judaísmo. Pero en este caso ya terminamos el video. Quiero hacerlo de poco a poco, porque es mucha información. Pero espero que sigamos aprendiendo y los encontramos aquí en el próximo video. Como digo siempre, perdónenme por el español, es una experiencia para mí, un poco de práctica que necesito, pero utilizar esos videos también es bueno para mí para comunicar los estudios que he tenido la oportunidad de llevar a cabo en el Segal College, en el Spertus College y también en Yeshivat Mesilat Yesharim, donde estudié y recibí ordenación rabínica, smicha, para el rabinato. Y el enfoque mío ha sido, la concentración mía ha sido en el tema de Sefaradim y especialmente en los Anusim, y tratar de ayudar a las personas que están interesadas en este tema, y tratar de establecer esto en un contexto histórico, y también para los que están interesados en cuestiones de halajá. Entonces los vemos en el próximo video.